Ahora bien, ustedes deben saber que como las personas negras en el tiempo antiguo se descuidaron, hicieron muchas cosas malas, las personas blancas en el futuro, que es nuestro presente, tienen el poder y ellos cuentan la historia a la manera de ellos, pero ellos cuentan la historia mal y eso es complicadísimo, porque ellos creen que Adán es blanco y Eva también. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios siempre crea una paleta de colores donde Adán es negro y Eva es blanca. Y luego, Jafet, Cam y Sen son una representación de quién? Can, Caín. Pero lo borramos para que lo podamos ver. Jafet, Can y Hasen es una representación de quién? De Caín, Sen de Sen y Jafet de Abel. Entonces, Adán y Eva son una representación de quién? De Noé y su esposa. Entonces decimos Adán y Eva, aunque el nombre original de Eva es Bibi, pero pongámosle Eva para que las personas puedan ubicarse. Entonces decimos que de Adán salió Caín, Abel y Sen. Y por eso Adán es negro. ¿Para qué? Para que de Adán y de Eva puedan salir ¿qué? El varón negro, que es Caín, Can. Puede salir el varón moreno, que es Abel, Jafet. Y Sen, el varón blanco. Por eso, en el libro de Enoch dice que del arca de Noé salió un toro blanco, un toro negro y un toro rojo. Un toro rojo. Entonces, lo que nos da es que Noé es un varón negro. ¿Por qué? Porque él maldice a su hijo menor y lo manda a la esclavitud, que es negro. Y su hijo menor es negro. ¿Por qué? Porque Noé también es negro. Entonces, todo ese tiempo nos hemos estado engañando y diciendo, no, es que Noé es blanco, cuando Noé no es blanco. La esposa de Noé sí es blanca, pero Noé es negro, igual que Adán. ¿Por qué? Porque ellos son conocidos como los padres de la humanidad. Y Dios siempre escoge un varón negro y una mujer blanca, siempre. Desde Adán, Noé, siempre que aparece un padre de la humanidad, el varón tiene que ser negro, representando a Dios. Porque el hombre negro representa a Dios. Por eso es importante que las personas negras se acerquen a Dios y busquen el perdón de Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que decir mentiras, autoengañarme, autosabotearme, diciéndome mentiras yo mismo, me permite, o me impide, mejor dicho, me impide ser agradecido con la persona que nos ayudó. Y las mentiras en algún momento entran en contra de mí en cualquier momento. Y eso le va a pasar a Israel, de que las mentiras que ellos han dicho van a ser, van a caer en contra de ellos. Las propias mentiras de ellos van a caer ¿qué? En contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han sido agradecidos con la persona que los ayudó a causa de que ellos no se dicen la verdad. Cuando yo me digo la verdad, yo voy a poder entender la persona que me ayudó. Y para poder entender quién fue la persona que ayudó a Israel, debemos entender a Melquisedec, que él es el sacerdote del Dios Altísimo. Y en el futuro, él va a ser Jesús. Él va a ser Jesús. Y él es conocido como el sacerdote del Dios Altísimo. Y él se encarga de mover todo para que todo llegue al flujo correcto de la vida. Melquisedec es conocido como el sacerdote del Dios Altísimo. Él tiene que tomar las decisiones difíciles. ¿Qué vemos en pantalla? Aquí tenemos la genealogía de Caín, Can, y la genealogía de Sen, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí lo dividimos en dos. Recordemos que siempre está una primera parte y una segunda parte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo el panorama completo. No estamos viendo solamente mitad, desde Abraham en adelante. No, estamos viendo el panorama completo como lo cuenta la Biblia. Entonces, la historia arranca con Caín. Y la descendencia de Caín hace parte de qué? Del árbol de la zarza que no se consume. ¿Hace parte de qué? Del árbol de la zarza que no se consume.
Y el fuego de la zarza que no se consume es Melquisedec. Es Melquisedec. Por eso él habita en la zarza que no se consume, que es la descendencia de Caín. Por más de que quieran exterminarlos, ellos no pueden morir, porque ellos hacen parte de ¿qué? Del árbol divino, del árbol de Dios. Ellos hacen parte de ¿qué? Del árbol de Dios. Por eso ellos habitaron primero en la tierra prometida. Pero Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, él es uno de los personajes que menos se habla en la Biblia, pero es el que más interactúa con todos. ¿Por qué? Porque se encarga de ordenar todo el flujo de la historia. Porque él es el que castiga a Caín y castiga a Can, poniendo ¿qué? Maldiciones sobre ellos. Y él entiende de que en el futuro ellos ya no van a estar en la tierra prometida. Entonces lo que hace Melquisedec es pasarse, hace una grieta en la realidad y se pasa a la descendencia de Abraham. Por eso Abraham se encuentra con Melquisedec y le entrega los diezmos de todo. A cambio, Melquisedec le entrega pan y vino. Y el pan y el vino representan la información del Mesías. El pan, el vino, la sangre del Mesías. Ahora la sangre del Mesías está en Abraham. Si ustedes leen el libro de Melquisedec, que es un libro apócrifo, dice que Abraham tenía un jarrón y en ese jarrón él tenía un carbón encendido. Y ese carbón encendido representa a Melquisedec. Y lo dice de forma literal, porque un carboncito es como una persona negra, encendido, que él es el fuego sagrado. Y lo tenía Abraham. ¿Por qué? Porque él se pasó. Él dejó a sus hermanos, los cananeos, porque recibieron maldiciones y se pasó a la descendencia de Abraham. Y de Abraham, y de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, de Jacob pasa a Moisés. Y Moisés es contratado por el que habitó en la zarza, que es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Él es contratado, Moisés es contratado por Melquisedec. Le dice Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Y Melquisedec le dice a Moisés que lo va a llevar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es el reino de él, es la casa de él. Él le dice, yo te voy a llevar a mi reino. ¿Por qué? Porque Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Y Melquisedec le da señales, le dice, mira, con tu vara vas a hacer milagros y voy a hacer que humilles a Faraón. Y por eso Moisés va a Egipto y le dice, Faraón, deja ir a Israel. Pero Faraón dice, muestra señal de que Dios está contigo. Y por eso Melquisedec le había dado la señal de que él metiera la mano en su seno y la sacara y se volviera seca. Y luego la volviera a meter y quedaba otra vez sana. Y le dio la vara. Cuando Moisés tiraba la vara en el piso se transformaba en ¿qué? En serpiente. La serpiente se transformaba ¿qué? En serpiente. Cuando tiraba la vara se transformaba ¿qué? En serpiente. Pero recordemos que Faraón, que es Misraim, pertenece al árbol divino donde está Melquisedec. Y por eso Faraón tiene poder. Por eso Faraón tiene poder. Porque él pertenece al árbol divino. Y Faraón llama a sus sacerdotes y le dicen, venga, saquen también sus varas y láncenla. Y la lanzan y se transforman en serpiente. Pero la de Moisés era la serpiente original, que es la fuente de poder, que es Melquisedec. Y la serpiente de Moisés se devora a las otras. ¿Por qué? Porque Melquisedec es literalmente la fuente de poder de los negros. Por esa fuente de poder se pasó a los blancos y por eso estaba ayudando a Moisés para liberar a Israel. Entonces la serpiente de Moisés se devora las otras serpientes. Y recordemos que mientras Moisés hacía los milagros en representación de Jehová nuestro Dios, que el sacerdote de Jehová nuestro Dios es Melquisedec, Moisés le envía 10 plagas a Faraón.
Pero recordemos que los sacerdotes también respondían y imitaban algunas plagas, pero no pudieron con el poder de Dios. Pero los sacerdotes de Faraón tenían poderes, porque pertenecían también al árbol divino, donde pertenece Jesús, que es Melquisedec. Y luego Moisés muere. Luego Moisés muere. Y la batuta pasa a manos ¿de quién? De José. José queda al mando. Y José se encuentra con un problema. ¿Con quién? Con Jericó. Jericó es una ciudad amurallada, donde vivía gente negra. Incluso donde estaba aquí en Raab, la ramera. Entonces, Jericó, Dios le dice a Jericó, mira, Jericó es una ciudad, Dios le habla a Josué por medio del ángel de Jehová. Dios envía a su ángel para que aconseje a José. Le dice, mira, Jericó es una ciudad amurallada, es como si fuera un candado. Y cuando tú tienes un candado tienes que darle vueltas. Le das vueltas, las 7 vueltas de Jericó. Y Dios luego envía su poder por cuanto creyó en Dios y ¡boom! Le desbloquea Jericó. Y luego la consume en la espada. ¿Quién le dijo a José eso? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, porque él se pasó a las personas blancas. Si ustedes leen el relato dice que Adonisedec, descendiente de Melquisedec, estaba ahí. Es decir, Josué, el conquistador, cuando llegó a la tierra prometida, se encontró con un descendiente de Melquisedec, llamado Adonisedec, porque tiene la misma raíz de nombre. Melquisedec significa Melech, que significa rey, y Sedec significa guardián, el rey de los guardianes. Y Adonisedec, Adonai significa señor, y Sedec significa guardián. Adonai, el señor de los guardianes, y Melquisedec, el rey de los guardianes. Por eso Melquisedec tiene una autoridad mayor. Y José se encontró con él. Y dice la Biblia de que Adonisedec era ¿qué? Rey de Jerusalén. Lo pueden leer en sus Biblias, en el libro de Josué. Ellos se encuentran. Entonces, Melquisedec dice, venga, para José va a ser difícil matarlo, entonces voy a interceder yo mismo. Y él desciende como el ángel de Jehová y entrega a Adonisedec en manos de José para que lo mate. Porque un sacerdote del orden de Melquisedec tiene poderes de magia, sabe lanzar hechizos, es muy hábil en batalla, son muy fuertes. Pelear contra un descendiente de Melquisedec no es fácil, porque son muy hábiles en batalla, en guerra. Por eso Melquisedec sabía de que él debía descender a ayudarle a Josué, y eso es lo que él hace. La escritura dice que el ángel de Jehová se apareció a José y le ayudó en batalla. ¿A qué? A matar a Adonisedec, porque no iba a ser fácil para Josué. Ahora le explico por qué. Entonces, Josué mata a Adonisedec, lo mata, y toma la tierra prometida. Toma Canaán, pero ya no se llama Canaán, sino que pasa a llamarse Israel. ¿Por qué Melquisedec decide descender como el ángel de Jehová a ayudar a Josué? Porque Melquisedec sabe de que la descendencia de Caín, son personas que crecen muchísimo, son como gigantes. Es que los negros en el tiempo antiguo eran como literalmente gigantes, comían muchísimo, tenían una fuerza brutal, tenían un conocimiento enorme, porque literalmente pertenecían al árbol de Dios, eran dioses. Y Jesús pertenece a una raza que para nosotros hoy en día sería algo extraño, pero es verdad, y pertenece a la raza de Caín. La raza de Caín se escribe así, Caín, es el nombre original de Caín, Caín. Entonces cuando la persona hace un voto, se vuelve ¿qué? Un super saiyajin. Y eran varones negros que se dejan crecer el cabello, y eran extremadamente fuertes en batalla, eran muy hábiles en batalla. Por eso
para José no iba a ser fácil matar ¿a quién? A Adonisedec. No iba a ser fácil. Recordemos que cuando José conquista la tierra y se sientan, Melquisedec, por medio de su ángel, mata a todos los Saiyajines. Los mata a todos. Y aparecen los nazarenos. Los nazarenos son una equivalencia a los Saiyajines. Un Saiyajin es cuando el varón es negro y un nazareno es cuando el varón es blanco. ¿Ellos son qué? Equivalentes. Los Saiyajines pertenecen a qué? Al linaje de Caín, Cayin, Mizrayin. Mizrayin significa Egipto. Saiyajin, Mizrayin, Saiyajin, Cayin, Super Saiyajin. Pero en las personas blancas tenemos que los nazarenos. Los nazarenos son como Sansón, personas que se han crecer el cabello y tienen una fuerza brutal. Es decir, si llegara a pelear un nazareno con un Saiyajin, sería una batalla de dioses, porque Sansón tenía mucha fuerza. Y los que se sentaban en la tierra prometida antiguamente eran ¿qué? Los Saiyajines. La historia que nos cuenta Akira Toriyama es la historia de Caín, sino que él los pintó literalmente de blanco, pero es la historia de Caín, de Cayin, del árbol que pertenece a Jesús. ¿Por qué Jesús se pasó a las personas blancas? Porque Jesús es moreno. Él es moreno, él es el que está entre los negros y los blancos. Él es como el punto intermedio. Entre el negro y el blanco forman el gris, el Cristo, el Cristo. Entonces, él es el que está en medio. Entonces, decimos de que, ¿por qué Melquisedec se pasó a las personas blancas? Porque él es el gris, el que está entre los dos. Y él hace esto. Caín representa al padre. E Israel representa a la madre. Y entre el padre y la madre tiene a quién? Al hijo. Entonces lo que él hace es esto. Fecunda a Abraham, como si estuviera fecundando a la madre. Él fecunda a Abraham, como si estuviera fecundando a la madre, como si el padre, Caín, estuviera fecundando a la madre, Israel. Y de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, de Jacob pasa a Moisés, de Moisés pasa a José, de José llega a la tierra prometida. Israel, que es la madre, llega a la tierra prometida, pero ya estaba ¿qué? Embarazada de el Mesías y se asienta en la tierra prometida y da a luz al Mesías, que es Jesús. Y Jesús vive 33 años con los humanos, cumple la misión, predica el evangelio del reino, muere y al tercer día resucita y vuelve a la gloria de Dios a ser Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Dios mira a los pueblos, los cananeos, como si fueran el cuerpo de Dios. Israel como si fuera el alma de Dios. Y tiene una relación de los cananeos, los negros, el padre, las personas blancas, la madre. Y por eso Melquisedec lo que hizo fue fecundar a Abraham como una partícula de Dios. Y luego el pueblo de Dios vino a sentarse en la tierra prometida, pero ya estaba embarazada del Mesías. Pero cuando Israel mira que el Mesías es un varón moreno, dice, venga, no lo queremos, queremos uno que sea blanco como nosotros. Y Dios dice, no, porque yo soy negro y tú, Israel, eres blanca. Y entre un negro y una mujer blanca aparece un niño moreno, que es el Cristo. Por eso Jesús es conocido como el cabrito. Recordemos que Abraham no sacrifica a su hijo, sino que Isaac le dice, Padre mío, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Él dice, Dios proveerá. Cuando dice que Dios proveerá, lo está diciendo de forma literal, de que Dios proveó a su hijo, y su hijo es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él es un cabrito, por eso dice que el cabrito que encontró Abraham estaba enredado por sus dos cuernos. ¿Qué representa que las tribus de los cananeos y las tribus de Israel. Y Jesús murió por ambos. Murió por ambos. Para redimir al padre y a la madre. En la realidad, él redime tanto al padre y a la madre. Le permite a los cananeos volver a la tierra prometida y le permite a Israel recuperar su relación con Jehová nuestro Dios. Es realidad. Jesús es el que está en medio. Por eso es importante entender la historia con todo el panorama completo. No decir no solamente mitad de la historia, porque si no, no podemos entenderla. Ahora bien,
Mire lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Estas palabras no son mías, sino que son del Todopoderoso. Le dice Israel, yo sé tu condición del pasado, y tú eras el pueblo más insignificante en el mundo. Y cuando se habla de Israel, se está hablando de las personas blancas. Y le dice, Israel, tú eras el pueblo más insignificante, porque la gente blanca en el tiempo antiguo era insignificante, era muy débil. Para que a una persona le digan eso es doloroso. Yo sé y yo los entiendo, pero es que ustedes deben entender la historia tal y como era. Como les digo, hoy en día no vemos el potencial de las personas negras tal y como eran anteriormente. No, las personas negras crecían eran enormes y eran muy hábiles en batalla. ¿Por qué? Porque tenían el linaje de Dios. Y las personas blancas eran un poquito más débiles. Y Dios dijo, yo los voy a proteger. Y cuando yo soy racista y digo, no, como yo soy blanco y Dios odia a los negros, Dios es blanco como yo. Y yo me estoy engañando y eso no me permite ser agradecido. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que Él hizo. Él literalmente mató a sus hermanos. Eso fue lo que hizo Jehová nuestro Dios. Mató a todos sus hermanos por amor a Israel, por lo que les había hecho. Porque Dios, como es negro, Él también es blanco, porque Él creó al negro y al blanco. Es realidad. Y dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Insignificante lo estoy diciendo de forma literal, porque los negros en el tiempo antiguo valoraban mucho la fuerza. Valoraban mucho la fuerza, ellos crecían muchísimo. Más de lo que hoy en día vemos a los basquetbolistas. Los basquetbolistas que harían pequeños delante de los cananeos. Y ustedes lo pueden leer cuando Moisés envió los dos espías volvieron con el testimonio y dijeron, venga, Jehová nuestro Dios nos va a enviar a un matadero. Porque el cananeo es alto, parece como cedros. Eran gigantes. Eso es lo que está diciendo. De los dos espías, solamente dos quedaron sirviendo porque 10 dijeron, no, Jehová nos está enviando al matadero. Porque esos son gigantes. Los cananeos eran gigantes, que eran el linaje de Dios. Y Dios descendió y solamente Melquisedec se encargó de todos sus hermanos y los mató. Porque solo Melquisedec, él es Dios. Él es Dios, que es el mismo Jesús. Él descendió y mató a todos los cananeos y le abrió camino a Israel. ¿Por qué? Porque él está protegiendo a su madre, que son las personas blancas. Sino que Dios mira a cada persona blanca y es como si fuera un píxel de una mujer blanca. Y Dios, como es grande, él mira es a una mujer. Pero nosotros vemos cada persona blanca y por eso él estaba protegiendo cada persona blanca. Pero él le dice, ustedes en el tiempo antiguo eran los más insignificantes. Y debemos entender eso para que ustedes puedan ver la obra que Dios hizo y decir, no, gracias, gracias Dios. Tú nos protegiste en el tiempo antiguo. Tú puedes agradecerle. Si tú te dices, no, y soy racista, no van a poder ser agradecidos. Y lo que Dios más le da rabia y no le gusta es la gente desagradecida. Porque lo que Dios siempre pide es una alabanza, un agradecimiento. Nada más te pide. Que tú aprendas a ser ¿qué? Agradecido. Digas, Dios, gracias por lo que hiciste por mí en el tiempo antiguo. Porque tú me protegiste. Ya, ya. Entonces, cuando yo me digo la verdad, puedo entender eso. Y dice, sino por cuanto Jehová os amó. Mira lo que dice, que Jehová los amó. Por amor. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí lo está diciendo. Jehová los amó. Jehová los amó. Es realidad, Jehová los amó. Debemos entender eso.
Jehová los amó. Génesis capítulo 43, versículo del 31 al 32 dice, lavó su rostro, y salió. ¿Quién fue ese? José. Recordemos que José logró reinar en Egipto. ¿Por qué? Porque él es una sombra de Jesús. Jesús es también un faraón. Jesús es un faraón como José. Lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. En el tiempo antiguo, los egipcios no podían comer pan con los hebreos porque era que abominación para un egipcio, que era un negro, era una abominación comer con un blanco. La Biblia te está diciendo todo esto era de forma inversa. Hoy en día, bueno, no hoy en día porque ya el mundo dejó el racismo y todo eso, pero hace unos años en Estados Unidos para que un negro se sentara al lado de un blanco a comer, el blanco se enojaba cuando el negro no le había hecho nada. El blanco se enojaba. Lo mismo está ocurriendo aquí por el contrario. Dice que para el egipcio era una abominación comer con un hebreo cuando el hebreo no le había hecho nada. El hebreo no le había hecho nada. Simplemente, ¿qué tenía que hacer? Comer su pan tranquilamente y ya. Aquí lo está diciendo. Porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿Pero por qué? ¿Qué mal les había hecho? Yo como un pan con una persona y ya, sea blanco, sea negra, yo disfruto mi pan, yo, y ya. Pero aquí para los egipcios era que una abominación comer con un hebreo. Entonces, un egipcio no podía comer pan con un hebreo, que era un israelita, un blanco. ¿Era qué? Una abominación. Era una abominación. Levítico capítulo 26, versículo 13 dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, ¿Dios qué hace? Le rompe las coyundas de qué? De la esclavitud a Israel. Y los hace qué? Andar con el rostro erguido. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de que ellos no podían andar con el rostro erguido? Era que como los negros eran tan grandes, ellos decían, un blanco no me puede mirar a la cara, a la cara porque yo soy un guerrero. Y eso era lo que ocurría. De que las personas blancas no podían mirar a las personas negras a la cara. Aquí lo está diciendo la Biblia. Porque Israel está compuesta por las personas blancas. Y Dios, hasta el día de hoy, como los negros han estado en un castigo, Dios no ha permitido de que las personas negras saquen todo su potencial. Pero cuando las personas negras saquen todo su potencial, ellos van a volver a ser dioses. Van a ser extremadamente fuertes. Y aquí dice, yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de tierra de Egipto, de tierra de los negros, para que no fuesen sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Tú dices, venga, porque esa persona no anda con el rostro erguido. Levante el rostro. Eso le dice Jehová, levante el rostro, que ustedes ya no son esclavos en Egipto. Y eso es lo que le está diciendo él a las personas blancas. Pero quien lo rescató fue un varón moreno de cabello blanco, llamado Melquisedec. Él los llevó a donde? A la tierra prometida para cuidarlos y quitó a sus hermanos. Quitó a sus hermanos y los protegió en la tierra de él, donde iban a estar seguros. Entonces, ustedes deben saber de que la historia está dividida así. Mundo antiguo y mundo moderno. El mundo antiguo fue edificado por los negros. Nimrod, el primer poderoso en el mundo, un cusita, un varón negro, construyó la Torre de Babel. Yo no me siento orgulloso por la construcción de la Torre de Babel, porque la construcción de la Torre de Babel se creó para intentar matar a Dios. Y eso no fue agradable para mí. Pero yo estoy contando la verdad. Y Nimrod fue el que la edificó y fue un cusita, un varón negro, perteneciente a las tribus de los cusitas. Un varón negro, el primer poderoso en el mundo. Melquisedec fue el que edificó Jerusalén. Antes de que David la conquistara, Melquisedec ya la había edificado. La llamó como Salem. Melquisedec, rey de Salem. Él fue el que la edificó.
un varón negro, el rey de los cananeos. Él la edificó. Y deben saber de que Jerusalén ha tenido muchos nombres. Senla, Zulu, Salem, Jebú. Jebú fue uno de los últimos nombres que tuvo, que al final el rey David la conquistó y se llamó Jerusalén. Y Jerusalén, ahí ya la pone un varón blanco, porque David es un varón blanco. Y quienes construyeron las pirámides fueron los negros, Faraón. Y en Egipto solamente podía reinar gente negra, porque un negro no iba a dejar de que un varón blanco los gobernara, porque en el tiempo antiguo ellos eran racistas hasta la médula. Lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. Y la forma en que los negros edifican es de forma triangular. Ellos edifican de forma triangular. Y luego, ¿Dios qué hizo? ¿Quiénes eran los esclavos de los negros? Los blancos. Israel eran los esclavos de los negros. Y Jehová nuestro Dios sacó a Israel para que fueran reyes. ¿Y quiénes son los esclavos? ¿Quiénes eran los esclavos de los blancos? Los negros. Porque Dios debilitó a los negros y se los entregó en manos a los blancos para que les pagaran, les dieran el castigo. Entonces, Israel pasó al poder. Y la forma en que ellos construyen el mundo es de manera diferente a los negros, porque los blancos utilizan mucho el cuadro. El cuadro. ¿Utilizan qué? El cuadro. Y edifican un mundo. Edifican un mundo. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, debemos entender de que luego Dios dejó entrar a Israel en la tierra prometida y quitó el cananeo. Y la Biblia dice que los hebreos no edificaron Jerusalén, sino que ellos la conquistaron. Pasó de ser Jebú, pasó a llamarse Jerusalén. Y la conquistó Jerusalén. ¿La conquistó quién? El rey David. El rey David lo que hizo fue conquistarla, pero no la edificó. Debemos entender eso. El rey David no la edificó, sino que la conquistó. Entonces, aquí podemos ver un contraste entre el mundo antiguo y el mundo moderno. En el mundo antiguo, los faraones y los egipcios ya habían creado todo lo habían creado. Y las personas negras, Dios les permitió de que fueran a tomar cosas de los negros y las copiaran, como que el bombillo ya había sido creado. Hoy en día en la historia se dice, no, el primer bombillo fue creado por un varón blanco, por eso no es correcto. Ya lo había creado un varón negro. La bicicleta, los carros, todo lo que existe ya había sido creado en el mundo antiguo, sino que como Dios formateó el mundo, Dios le dio la posibilidad a las personas blancas para que crearan todo de nuevo. Pero las personas blancas no han reconocido de que ya eso lo habían encontrado en el mundo antiguo, que eran los negros, porque los negros fueron los que construyeron todo y crearon todo, y los blancos solamente han hecho que copiarse. Hay que aceptarlo, eso es lo único que han hecho, copiarse. Incluso hoy en día luce mucho que la ropa de Louis Vuitton y todo eso, pero esa marca le pertenece a tribus africanas. Esas marcas pertenecen a tribus africanas. Es la realidad. Entonces, ustedes deben saber que a Jesús le dijeron una frase, le dijeron, los judíos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eso es lo que pueden pensar las personas blancas hoy en día, de que ellos nunca han sido esclavos de nadie. Pero en el pasado ellos fueron esclavos de qué? De la gente negra. Y la gente negra, pues obviamente hemos sido ¿qué? Esclavos de los blancos. Es realidad. Es realidad. Entonces hay un cruce de que las personas blancas en el tiempo antiguo fueron ¿qué? Esclavas de los negros, y los negros, que eran los grandes reyes antiguos, vinieron a ¿qué? A ser esclavos de los blancos. Y Dios dice, aquí hay un empate. Y yo no voy a permitir más que ninguno esclavice al otro, sino que vivan adecuadamente, vivan correctamente. Es realidad, vivan adecuadamente, en justicia, y que entiendan de que Dios creó tanto al negro como al blanco, porque son hermanos. Y deben entender una cosa las personas negras, que las personas negras, a causa de que las personas blancas borraron nuestra historia, las personas negras pueden llegar a pensar de que siempre hemos sido esclavos. Por eso es importante buscar la historia y decir, no, nosotros somos hijos de los grandes reyes antiguos y podemos volver a la gloria en la que estábamos. Y yo los puedo ayudar, yo les puedo entregar la sabiduría oculta que poseían nuestros padres para volver a la gloria en la que estábamos y ser mayores que nuestros padres y no cometer los mismos errores de nuestros padres, haciéndole daño a otros, a nuestros hermanos, que son la gente blanca. Ellos son nuestros hermanos.
Debemos decirnos la verdad, pero no debemos hacerle daño a ninguna persona. Entonces debemos entender eso. Debemos trabajar juntamente. Es realidad. Pero entonces entendemos que la primera historia está aquí y luego está la segunda historia aquí. La historia como nos la cuentan es desde aquí. Dicen, no, la historia empieza desde aquí. Desde las personas blancas empieza la historia. Y Dios dice, no, vean la historia desde aquí. Incluso cuando tú leas, te vas a dar cuenta, Nimrod el Cusita, y buscas cómo son los Cusitas, negros, el primer poderoso en el mundo. A lo que él dice es verdad. Buscas cananeos, negros. ¿A dónde están hoy en día? En África. Ah, ellos habitaron la tierra prometida. También negros. Los faraones. Mira los murales. Ellos eran negros. Ah, los que gobernaban el mundo antiguo eran los negros. Pero ellos se aprovecharon de Israel. Y luego les tocó pagarlo. Y ahorita están caídos, pero Dios dice que los va a levantar rápidamente. Y si la humanidad no reconoce esto, un tropiezo entre hermanos puede que ocasionar una guerra brutal. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere guerra. Porque ustedes deben entender una cosa. Dios se pasó a las personas blancas y les ayudó. Pero las personas blancas han sido desagradecidas con Dios, menospreciando a Jesús por ser negro. Y a Jesús no le gusta eso, que lo menosprecien, a nadie le gusta eso. Y por eso ustedes deben saber que ahora Jesús ya está con las personas negras. Y Él es el motor multiversal de las personas negras. Y por eso ellos van a crecer rápidamente. Rápidamente. Y si las personas blancas se vuelven enemigas de las personas negras, también se van a hacer enemigas de Jesús. Es realidad. Debemos trabajar juntamente y que no haya guerra entre nosotros, sino buscar la paz. Es realidad. Ahora, miren lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 12, para que tú lo puedas leer en tu casa. Exhortación a la obediencia. Escriben los comentaristas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no llenaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces Jehová le está diciendo a Israel antes de introducirlo. Miren, esto es antes de introducirlos en la tierra prometida. Dios les dice, cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios le dice a Israel, Israel, tú no edificaste, tú no edificaste las ciudades, tú no edificaste Jerusalén. Dios se lo dice a Israel, está en la Biblia. Tú no edificaste. Y dice, y casas que no llenaste de todo bien, que tú no llenaste, ni cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de olvidarte de Jehová que te sacó de casa, que sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Entonces ahí lo está diciendo. Tú no las edificaste, Israel. Tú no edificaste ni las viñas ni las casas, sino que ya todo ellos lo habían hecho. Ellos. Y la Biblia lo dice. Otra cosa es que ellos mismos quieran contradecirse, porque ellos con tal de mentir, empiezan a decir mentiras, incluso a desmentir la Biblia, lo que escribió Moisés. Ellos empiezan a mentir. Cuando tú lo puedes leer incluso en tu Biblia. Y ellos empiezan a mentir porque ellos no quieren darle la razón a los negros. Y por no darle la razón a los negros, prefieren mentir. Y se mienten ellos mismos, se engañan ellos mismos. Cuando Dios les está diciendo, mira Israel, tú no edificas esas ciudades, quien las edificó fueron los cananeos. Estamos hablando de Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad amada de Melquisedec, que es Jesús. Esa es la ciudad amada de él, a él le pertenece. Ezequiel capítulo, Ezequiel capítulo 16, versículo del 2 al 5 dice, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones
y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Le está diciendo, Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, no es con los hebreos. Tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán, de los cananeos. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo porque Melquisedec pertenece a las tribus de los amorreos. De ahí sale el sumo sacerdote, el amo. Eso lo entienden los masones y los illuminatis, que Jesús es el amo. Melquisedec, Darsai, el amo, amorreo. De ahí sale el sumo sacerdote que es Melquisedec. Y la tribu de los eteos. Dios le dice a Israel, Israel, no puedes mentirte, porque ellos se mienten. Es el problema, que ellos se mienten, dicen mentiras, y a Dios no le agradan las mentiras, porque ellos mismos se confunden, y luego Dios tiene que destruirlos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos entendamos la verdad, y podamos vivir como hermanos. En cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarse, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es realidad, en el día que naciste. Entonces aquí dice que el origen de Jerusalén es de la tierra de Canaán. ¿Quién construyó Jerusalén? La misma Biblia te lo dice, el libro de Ezequiel, que fueron los cananeos. Ellos no fueron, y la propia Biblia lo dice. Ahora bien, el rey David conquistó Jerusalén, pero él puede decir, el rey David nos puede dar el testimonio, él dice, yo no edifiqué Jerusalén, yo la conquisté, yo la conquisté. Una cosa es conquistar, otra cosa es edificar. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 6 al 9 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. En el momento Jerusalén se llamaba Jebú y vivía el jebuseo. Se llamaba Jebú. Se llamaba Jebú. Ustedes deben saber que todo esto es para qué. Para destapar la herida, para curarla bien. Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén. Miren, ya estaba Jerusalén cuando el rey David iba de camino a conquistarla contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Luego Jerusalén pasó a llamarse la ciudad de David, Jerusalén. Y dijo David aquel día, todo el que hiere a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso dijo, ni ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces, el rey David nos puede dar testimonio, el rey David no miente como los judíos se mienten, los israelitas se mienten, ¿por qué? Porque ellos dicen, no queremos que nada con los cananeos, nada de eso, ellos se mienten, y quieren cegarse, ellos dicen, no queremos saber nada, listo, póngase otra vez la venda, te ponen la venda, y no entienden nada. Otra cosa es reconocer y decir, sí, así es la historia. Y el rey David nos podrá dar el testimonio de decir, sí, claramente, Jerusalén ya estaba edificada. Yo simplemente, ¿qué hice? La conquisté. Los que la edificaron fueron ellos. Fueron los cananeos, los jebuseos. Porque los cananeos estaban divididos por tribus, igual que Israel, 12 tribus. El jebuseo, el cananeo, el eteo, el amorreo, el jebuseo, y ellos también tenían tribus, en la realidad. Entonces, Ezequiel capítulo 17, versículo 24 dice, debemos entender una cosa, de que la Trinidad, Padre,
Espíritu e Hijo se manifiesta, donde el primer árbol que se plantó en la tierra prometida se le llama el árbol divino, que es la zarza que no se consume, que son los cananeos. Y ellos representan ¿a qué? Al Padre. Representan al Padre. Y luego se plantó otro árbol, que es el segundo árbol. Probablemente a Israel como que no le gusta hacer los segundos. No les gusta hacer los segundos. Y eso está mal. Porque la Biblia nos dice que sí, Israel son los segundos. Dios luego plantó un segundo árbol en la tierra prometida llamado el olivo verde, el árbol sublime. Y representa a la madre, Israel, el Espíritu Santo. Y entre el Padre y la Madre, ¿tienen a qué? Tienen al Hijo. Y el Hijo es Jesús. Por eso, entre el negro y el blanco aparece que el gris, Jesús. Y Jesús es un faraón. Recordemos que José es una sombra de Jesús. Y Jesús es un faraón. Y el árbol de Jesús es llamado el árbol majestuoso, de donde sale su majestad. El árbol mágico. El árbol mágico. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que, por eso que Melquisedec, que hacía parte, que él es el rey de los cananeos, lo que hace es que se llega, Melquisedec, se llega a la madre en Abraham. Aquí estamos hablando de un nivel de pueblos, de un nivel de pueblos. Y luego él mismo aparece como el Hijo, Jesús, Jesús, Jesús. Es la realidad. Y por eso Jesús es el que está entre ambos, entre el cananeo e Israel. Y él es el unificador de ambos. Jesús es el unificador de ambos, de Israel y de los cananeos. Él es el unificador. Y Jesús pertenece a Egipto porque él dice, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús vivió en Egipto. Él hizo su primer milagro en Egipto. Uno de sus primeros milagros desde niño. Dice que Jesús habitó en Egipto y él hizo unos dibujos de palomas con arcilla y luego le dio un aplauso y ellos cogieron vida. En Etiopía tomó una vara y la transformó en una lanza. La transformó en una lanza. Perdón. Entonces Jesús hizo milagros en Egipto y dice, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a Jesús. Porque Jesús tiene, es un faraón, es un faraón. Mire, Ezequiel capítulo 17, versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. El árbol sublime va a ser abatido, que es Israel, por tantas mentiras. Dios lo abate, como dice. El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y Dios dice, este árbol de Israel está lleno de mentiras. Hay que cortarlo. Porque por más de que ellos lean la Torá y todo estudien, si se dicen mentiras, no van a poder comprender. Ese es el problema que ellos hacen, se dicen mentiras. Entonces dice, este árbol está lleno de mentiras, no sirve. ¡Pum! Te va a cortarlo, dice. Y sabrán todos los árboles del campo que yo abatí, el árbol sublime. ¿Quién es el árbol sublime? Israel, Dios lo hace abatir. Levanté el árbol bajo. El árbol bajo es la casa de José, los cristianos. Hice secar el árbol verde. El árbol verde es los católicos. Dios lo va a hacer secar, el Vaticano, y va a ser destruido. E hice reverdecer el árbol seco. ¿Quién es el árbol seco? La descendencia de los cananeos. Ellos son que están secos porque no tienen nada espiritual. Secos, secos. Espiritualmente están muy secos. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo va a hacer reverdecer. Dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Jehová el Señor se encargará de hacer eso. Jehová el Señor se encargará de hacer eso. Ahora, ustedes deben saber que Jesús es el origen de todo. Jesús es el origen de todo. Debemos entender eso.
Jesús es Barbelón, el todo, la totalidad. Y la totalidad lo que hace es que se divide en el Padre y se divide en la Madre. Por eso Jesús es un ser andrógeno. Él es Padre y Madre de la humanidad. Él se divide en el Padre y en la Madre. Porque Jesús es la fuente de todo poder. Él es Barbelón, la totalidad, el todopoderoso. Por eso que es el todo, es la realidad.